En videos anteriores hemos hablado de la importancia de la actividad física y el ejercicio, hemos hablado de que el ser humano está especialmente diseñado para el movimiento y de que toda su fisiología depende de eso. En el siguiente video vamos a hacer mención de algunos conceptos que son muy importantes a tener en cuenta para distinguir varios tipos de actividad física, para tener en cuenta un par de principios y también la dosis de movimiento que requiere un sujeto de acuerdo a sus demandas específicas. Iniciemos recordando algunos conceptos. Sabemos que actividad física es un término muy amplio que engloba todo movimiento que genera un gasto energético superior a nuestro estado basal o estado de reposo. El metabolismo basal es la demanda energética que requiere nuestro organismo para seguir funcionando cuando nosotros estamos en estado de reposo. Si hablamos de ejercicio físico, hay que tener en cuenta que esta es una subcategoría de la actividad física, pero que depende de una planificación y una programación para ser ejecutado porque persigue objetivos más concretos, como puede ser estar en función de la estética corporal o el rendimiento deportivo. También debemos mencionar que el deporte hace parte de la actividad física, es una de sus categorías. Este responde a un objetivo competitivo que puede ser individual o colectivo y también está supeditado a un reglamento. Debemos mencionar además que la condición física hace referencia a las características fisiológicas de un individuo con relación a sus cualidades físicas, es decir, a cómo manifiesta su flexibilidad, la fuerza, la resistencia, etc. Entonces, más que decir que la condición física es buena o mala, hay que decir que nos sirve para caracterizar la situación actual fisiológica de un individuo. Para dosificar la actividad física es imprescindible tener en cuenta distintas variables que nos permiten llevar a cabo la misma de forma óptima. Por ejemplo, la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que vamos a repetir cierta actividad durante la semana. También es muy importante tener en cuenta la intensidad, que hace referencia al grado de esfuerzo que se necesita para llevar a cabo una tarea. También se puede referir a la velocidad a la que se ejecuta un movimiento. Por ejemplo, si hablamos del atletismo, sabemos que hay corredores que necesitan ser más resistentes que veloces por el tiempo de la prueba o de la competencia, pero cuando estamos hablando de las distancias más cortas, como son los 100 metros llanos, la velocidad del movimiento, que hace relación también a la intensidad, va a ser máxima para poder llegar a batir marcas personales o de la competencia propiamente dicha. También hay que tener en consideración el factor tiempo, que hace alusión a la duración total de una sesión de ejercicio o actividad física. Dentro de todos estos conceptos también hay que incluir el tipo de actividad física que estamos llevando a cabo, que se refiere a la modalidad de la misma, si estamos corriendo, levantando pesas o haciendo algún deporte. Todas las variables que acabamos de mencionar se pueden manipular para hacer que el contexto de la actividad física sea mucho más enriquecedor para el sujeto, es decir, que no se canse de una sola tarea, que tenga muchas más posibilidades para moverse y aumentar sus niveles de movimiento y una mejor relación con el mismo. Asimismo, hay que mencionar que el concepto salud hace referencia a todos los marcadores de la misma que dan cuenta de cómo funcionan nuestras células, órganos, sistemas y metabolismo. Al hablar de ejercicio físico es importante enterarnos de ciertas propiedades que tiene el mismo para su programación. Iniciamos hablando del principio de sobrecarga, que hace referencia a la cantidad de resistencia que se añade a un ejercicio para generar tensión. Esta resistencia puede venir en principio con autocargas, es decir, utilizando solamente el peso corporal, debido a que el sujeto es previamente sedentario o que necesita aprender movimientos nuevos. Y también pueden añadirse elementos externos como barras, mancuernas o poleas para generar un mayor grado de esfuerzo. Es importante que este grado de esfuerzo se vaya anexando de manera paulatina para no ir a exceder las posibilidades del individuo. Gracias a la sobrecarga se pueden aumentar los niveles de fuerza y de resistencia en distintas manifestaciones para que el sujeto que hace actividad o ejercicio físico vaya alcanzando nuevos niveles de adaptación. Hablemos ahora de la progresión, que está directamente relacionada con la sobrecarga y que permite la mejora constante durante el entrenamiento o las distintas manifestaciones de la actividad física. Para progresar podemos manipular las distintas variables que mencionábamos hace un rato. Podemos aumentar la intensidad, aumentar la frecuencia o disminuir el tiempo en el que se ejecuta una tarea. Pongamos por caso el ejemplo de un muchacho que hace press banco en el gimnasio con 60 kilogramos y logra sacar 12 repeticiones cómodamente. Para mejorar deberá aumentar el número de repeticiones, deberá pasar a 13, 14, a 15 o
Si no lo quiere hacer de esa manera, también puede agregar más carga manteniendo el mismo número de repeticiones. Otra forma de mejorar es que disminuya el tiempo de descanso entre una serie y otra. Lo importante del principio de progresión es que no se comprometa la técnica de los ejercicios o la técnica de los movimientos y que las personas puedan seguir adhiriéndose a los distintos programas de actividad física. El progreso deberá ser escalonado para no generar niveles de estrés innecesarios en el sujeto. Al hablar de los distintos componentes de la actividad física, nos referimos a las diversas formas en las que se expresa el movimiento para intentar mejorar la condición física de una persona. Esta se puede expresar en diversas formas. Entre estas encontramos las actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular o aeróbico. Las actividades aeróbicas normalmente son de duración relativamente prolongada y de una intensidad moderada que permitan llevar a cabo dicha duración. Asimismo, encontramos actividades relacionadas con el trabajo de fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Las actividades cardiovasculares, que también se les conoce como actividades cardiorrespiratorias, dependen de un transporte de oxígeno por parte del sistema cardiovascular hasta los músculos que están implicados en una tarea para poder llevar a cabo la misma. De forma muy básica, podemos decir que estas actividades requieren la utilización de grandes grupos musculares y que se ejecutan en tiempos relativamente prolongados. Además, también se pueden llevar a cabo algunas actividades que en la literatura de la fisiología se reconocen como actividades anaeróbicas, donde estas se ejecutan por intervalos debido a que se llevan a cabo con una alta intensidad. Es decir, que se hacen esfuerzos de corta duración y alta intensidad durante varias repeticiones o series. Sobre la fuerza podemos decir que es la capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión y oponerse a una resistencia externa. La fuerza se manifiesta de distintas formas y una de esas formas es la resistencia a la fuerza propiamente dicha. Remitiéndonos a la sala de pesas, por ejemplo, podemos decir que son aquellos trabajos donde utilizamos series de altas repeticiones y las cargas que utilizamos son de moderadas a bajas, porque utilizando cargas medias o altas no podríamos llegar al volumen adecuado en función de ese objetivo en una sola serie. Por ejemplo, si usamos una carga que equivalga al 80% de nuestra capacidad, pues no vamos a poder ejecutar un número de series elevado. Entonces es necesario ajustar la carga para poder resistir en esa serie y cumplir con el objetivo de trabajar la resistencia. La lupa de la ciencia con relación a la salud está puesta sobre el trabajo de fuerza debido a que este promueve un mantenimiento o una mejora de la masa muscular. Recordemos que el músculo actualmente es reconocido como el órgano endocrino más grande del cuerpo debido a que libera citoquinas, es decir, factores bioactivos que hacen funcionar de forma óptima los diferentes órganos, sistemas y el metabolismo. El músculo como marcador de salud debe representar en mujeres adultas por lo menos el 30% de su masa corporal y en hombres el 40% de la misma. El trabajo de fuerza permite mejorar el rendimiento humano, es decir, el rendimiento de un individuo en los diferentes contextos en los que interactúa, sea laboral, en el deporte, en la recreación, en el ocio, etc. También permite mejorar el rendimiento deportivo, es decir, que los deportistas se van a mover de manera más eficiente cuando entrenan la fuerza en función de sus objetivos competitivos. Por ejemplo, pongamos el caso de dos corredores, hay uno que entrena la fuerza y otro que no. El que entrena la fuerza va a tener mayor sostén articular por su masa muscular, además de que va a necesitar menos esfuerzo para cumplir objetivos similares al que no entrena la fuerza. Vamos a traducirlo un poco más. Si una persona le gusta el running y lo practica, pero no entrena la fuerza, va a tener más posibilidades de fatigarse prematuramente y aparte no va a contar con el sostén articular necesario para ser longevo en el deporte. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener más propensión a sufrir algún tipo de daño en el tejido o lesiones. Además de que si equipara su trabajo con el de otro sujeto que sí entrena la fuerza, probablemente sus posibilidades de rendimiento se van a ver muy reducidas porque el otro tiene la gran ventaja de esa destreza neuromuscular en función de una tarea que en este caso es la de resistir el esfuerzo de manera prolongada. Al aumentar los niveles de fuerza se puede aumentar la sensación de bienestar y como consecuencia también aumenta el estado de ánimo y la estética corporal. Hablemos ahora de flexibilidad. En un texto de Gerard Moras, que es experto en el tema, se define la misma como la capacidad de desplazar una articulación sin mayor restricción y sin sentir dolor. En ese accionar, las fibras de los músculos se alargan y sus puntos de inserción se alejan. Pongamos el ejemplo del brazo. Cuando vamos a estirar los flexores de codo, el más famoso es el bíceps. Entonces estos están encargados de aproximar las superficies ventrales, es decir, el antebrazo va hacia el brazo
¿sí? Esto se llama flexión. Para estirar ese grupo muscular, el que permite este movimiento de flexión, debemos entonces extender el codo y llevarlo a una posición donde sus inserciones que se dan en el hombro y en el antebrazo queden lo más alejadas posibles sin exacerbar obviamente dolores ni molestias para poder trabajar la flexibilidad. Cuando hacemos estiramientos al final de una sesión de ejercicio, no necesariamente lo hacemos para mejorar la flexibilidad, puesto que para ese objetivo necesitamos tal vez sesiones aparte, bien estructuradas y planificadas, porque lo que buscamos con algunos estiramientos al final de una sesión de fuerza o de resistencia es intentar que el organismo salga de ese estado de esfuerzo y vuelva poco a poco a sus estados normales de no exigencia. Una vez cesa el estímulo de estiramiento, es decir, que dejamos de, por ejemplo en este caso, extender el codo para estirar los flexores, gracias a las propiedades elásticas del músculo, este vuelve a su longitud normal. Cuando se hacen estiramientos prolongados y con algunas técnicas específicas se puede variar la longitud del tejido y en algunos casos es necesario porque hay personas que tienen acortamientos musculares debido a malas posturas o a malos hábitos y necesitan que se trabaje esa parte para mejorar, entre otras cosas, no solo la postura, sino también la contracción muscular. Algunas personas confunden el término flexibilidad con el de movilidad articular. La flexibilidad puede hacer parte de la movilidad, de hecho lo es y es importante, pero no es lo mismo. La movilidad articular hace referencia al deslizamiento de las piezas óseas que conforman una articulación. Por ejemplo, recordemos que la cadera está conformada por el coxal del hueso pélvico y por la cabeza del trocánter, que es el hueso del muslo. ¿Sí? Esos dos huesos se conectan para formar la articulación coxofemoral o articulación de la cadera y entre ellos se puede llevar a cabo movimientos que sí van a estar influenciados obviamente por la longitud de los músculos. Por eso para mejorar la movilidad articular no es suficiente con el estiramiento, también a veces se requieren técnicas específicas propiamente dichas de la movilidad o masajes con rodillos de foam o con terapeutas manuales. Tengamos en cuenta además que sin una buena flexibilidad y sin una buena movilidad articular no va a ser posible poder expresar, por ejemplo, toda nuestra fuerza y nuestra resistencia sin salir ileso de esa tarea. ¿Por qué? Cuando tenemos acortamientos musculares o cuando la movilidad articular es reducida porque el espacio intracapsular se ha perdido, es decir, los huesos se aproximaron y no dejaron espacio para moverse, pues quedamos más propensos a rendir menos en el movimiento y también a sufrir lesiones. Al hablar de coordinación es necesario mencionar que esta engloba un conjunto de capacidades que hacen posible el movimiento de manera armoniosa y económica. Tenemos, por ejemplo, el equilibrio, la agilidad, el ritmo, la ubicación temporoespacial. Todas esas capacidades que no se pueden separar una de otra para distinguirlas dentro de un patrón de movimiento hacen posible que los movimientos propiamente dichos se lleven a cabo de una manera óptima. Hilando un poco más fino con relación a la contracción muscular, hay que decir que existen dos tipos de coordinación. La coordinación intermuscular, que es la interacción de los músculos que se encargan de mover una articulación o varias articulaciones dentro de un ejercicio dado para poder llevar a cabo el movimiento. Y la coordinación intramuscular, que es la interacción de las unidades motoras y de las fibras que permiten la contracción gracias al deslizamiento de las proteínas contráctiles actina y miosina. El mundo entero necesita aumentar sus niveles de actividad física. Nosotros estamos especialmente diseñados para el movimiento. No podemos decir que hay una manifestación de la actividad física que es mejor que la otra. Todo va a estar de acuerdo a nuestras necesidades, objetivos y también a la adherencia. No es conveniente mencionar de que la natación es mejor que el ciclismo o que ir a bailar es mejor que alzar pesas. No. Todas esas posibilidades de movimiento las podemos explotar y aprovechar en función de nuestros gustos, de nuestras necesidades y también de objetivos muy concretos que están relacionados no solamente con la estética corporal, sino que incluso es más importante relacionarlos y vincularlos con los diferentes marcadores de salud.